Si has entrado en este vídeo es porque tienes dudas de si tu ordenador portátil es lo suficientemente potente para trabajar con Resolume Arena o por el contrario quieres comprarte uno nuevo y necesitas saber en qué componentes es mejor invertir tu dinero. Quiero aclarar que en este vídeo solamente vamos a estar hablando de ordenadores portátiles, es decir, no vamos a tocar ni ordenadores de sobremesa ni servidores de vídeo, ya que la mayoría de nosotros cuando vamos a trabajar a algún evento o festival lo que llevamos con nosotros son ordenadores portátiles. Así que si quieres aprender a montarte el ordenador portátil definitivo para Resolume, quédate porque este es tu vídeo. Lo primero que me gustaría aclarar antes de empezar este vídeo es que yo no formo parte de la guerra que muchos tienen entre si es mejor PC o Mac para Resolume Arena, ¿vale? Entonces yo os aclaro que tengo mi portátil Windows, ¿vale? Por un lado, y también tengo mi MacBook Pro por otro lado. Así que yo no busco pelea, a mí muchas veces me buscan. Sí es verdad que me quiero aclarar que el portátil, el PC, ¿vale? El Windows, tiene especificaciones mucho más grandes que el Mac, porque, claro, para un tipo de trabajo pues uso el Windows y para otro uso el Apple, el Mac, ¿vale? Entonces, también yo soy más partidario de Windows por la cantidad de plugins que tenemos y, bueno, pues mi experiencia propia de que me ha ido siempre un poco mejor en Windows que en Mac. Para empezar con un vistazo rápido a las especificaciones básicas y mínimas que necesitaremos para trabajar con Resolume, será tan sencillo que venir aquí a la página web de Resolume, ¿vale? Y venir aquí al apartado de Support y aquí yo pongo Tech y aquí en este primer apartado, ¿vale? Que pone Tech Specs, pues veremos las especificaciones mínimas tanto para Windows como para Mac y las especificaciones recomendadas, ¿vale? Las especificaciones mínimas son con lo que Resolume, los desarrolladores, te aseguran de que te va a funcionar para un proyecto básico, ¿vale? Y las especificaciones recomendadas, pues esto ya pues, se han basado en pues, aplicar efectos, varias salidas de vídeo quizás, varios contenidos, varias capas, multicapas. Es decir, no he probado yo estas especificaciones hasta qué rendimiento dan, pero bueno, son las que te recomiendan. Y aquí pues hablan de procesador, de parte gráfica de GPU, de almacenamiento, de un disco duro de almacenamiento y memoria RAM, que es lo siguiente que vamos a ver. Vamos a entrar a hablar un poco más específicamente de cada una de estas partes. El primer componente que vamos a analizar va a ser la CPU o el procesador de nuestro ordenador. Si es verdad que no existe la mejor CPU para trabajar con Resolume Arena porque no hay una en concreto que sea la ideal, pero lo que sí recomiendan es que sean procesadores multinúcleos. Este tipo de procesadores son clave ya que Resolume puede beneficiarse del uso de múltiples núcleos para tareas como la decodificación de vídeo o para el procesamiento de efectos. Si nos metemos en qué cantidad de frecuencia debería tener nuestro procesador, pues se recomienda una frecuencia de 2,5 GHz o superior, ya que esto ayudará a manejar múltiples tareas y efectos simultáneamente. Probablemente la mayoría de vosotros la gama que más conozcáis será la gama Intel, ya sea los i7 o los i9, y yo recomiendo que sean de una generación 12 en adelante. Pero también dan muy buen resultado los AMD Ryzen, ya sean de la gama 7 o 9, que han demostrado ser una gran alternativa en el procesamiento de multitarea. Si queremos unos requerimientos mínimos para este tipo de componentes, yo os recomiendo tener un procesador Intel mínimo de i7 y una AMD Ryzen 7. El siguiente componente que vamos a abordar va a ser la memoria RAM. Si bien, como hemos visto en la parte de procesadores, no existe la RAM perfecta para Resolume, pero sí que hay varios datos que hay que tener en cuenta para nuestro PC. La principal función que tiene la memoria RAM en Resolume es en el manejo de varias capas y también en el manejo de efectos. El mínimo recomendable que ponía en la web de Resolume y que yo recomiendo son 16 GB, pero si vais a trabajar en proyectos con clips de resolución de 4K o superior o con varias capas, el mínimo recomendable es 32. Ya de ahí en adelante lo que tu bolsillo te lo permita. Otro factor que hay que tener en cuenta en la memoria RAM es la velocidad. Sí es verdad que no es tan importante como la memoria, como la capacidad, ¿vale? Pero sí es verdad que, por ejemplo, un modelo de RAM, un DDR4 a 3200 MHz, te va a ayudar al procesamiento pues, de esto que hemos comentado, de varias capas o de la gestión de efectos. Un dato que yo siempre tengo en cuenta al comprar un ordenador es que me fijo siempre en el que se pueda expandir la capacidad de la memoria RAM en un futuro si fuese necesario para futuros trabajos o por las especificaciones que requiera el trabajo. El siguiente componente que vamos a ver es uno de los más importantes que tiene que tener nuestro ordenador y es el de la tarjeta gráfica. Resolume realmente depende
mucho de la potencia gráfica que tenga nuestro ordenador, ya que el códec en el que nos recomiendan trabajar, que es el códec DXV, viene completamente procesado por la tarjeta gráfica. Entonces, para tener un rendimiento idóneo, deberemos tener una buena potencia gráfica. Un detalle que hay que tener en cuenta es que yo recomiendo las tarjetas gráficas dedicadas, como ya pueden ser las Nvidia o AMD, ya que las que vienen integradas no suelen rendir de la misma manera. Sí es verdad que a día de hoy en el mercado puedes encontrar gráficas de todos los colores y que realmente para un proyecto bastante sencillo no necesitas una potencia gráfica muy desorbitada. Pero si vais a trabajar en cualquier evento que requiere, pues eso, lo que hemos comentado anteriormente, varias capas, vas a aplicar efectos, vídeos en alta resolución, pues lo mínimo recomendable sería 4 GB de VRAM. Y ya si vamos a necesitar mucha más potencia gráfica, pues ya me metería en gráficas de 8 o 12 GB de VRAM. Obviamente dentro de la gama de Nvidia, lo más recomendable es que trabajéis con la serie RTX, ya que tiene mucha más ventaja para la aplicación de inteligencia artificial con aplicaciones de terceros y varias funciones extras que no tendréis pues con otro tipo de gráficas. Otro componente súper importante a tener en cuenta es el almacenamiento de memoria SSD. Este es uno de los componentes que la gente más deja de pasar o no se fija tanto, pero para mí es uno de los más importantes, ya que un disco duro con una gran capacidad y una velocidad rápida de lectura y escritura permite que Resolume pueda interpretar y leer todos estos archivos con los que estamos trabajando mucho más rápido y de manera más fluida. También si tienes discos duros externos lo suficientemente rápidos y puertos en los que la transmisión de datos también sea lo suficientemente rápida, puedes trabajar como yo he hecho muchas veces lanzando los vídeos desde un disco duro externo. Dentro de los discos duros SSD es recomendable trabajar con los modelos NVMe que dan un poco más de rendimiento que los SSD SATA tradicionales que ya conocemos, los de 2,5. Por último, los discos duros antiguos HDD no son muy recomendables para trabajar con Resolume, pero sí que son súper buenos para el almacenamiento de contenido o para almacenar los proyectos que ya han pasado. Por último, y no menos importante, hay que fijarse mucho en el peso de nuestro portátil y en la ventilación, ya que para los artistas y técnicos que estamos constantemente viajando es un factor bastante importante. Es normal que todos queramos el portátil perfecto y que sea lo más fino y ligero posible. ¿Qué pasa? Que este tipo de factores pueden comprometer a la ventilación y por tanto el no tener una buena ventilación puede hacer que nuestro equipo no rinda como debe y que los componentes se calienten más de la cuenta y disminuyan la vida útil de nuestro dispositivo. Yo soy de los que prefieren escoger un portátil ni muy fino, pero que tampoco me deje la espalda cuando lo llevo en mi mochila. Entonces, recomiendo que un peso entre 2,5 kg y 3,5 kg es un peso ideal para un portátil potente. Una solución adicional que podemos tener para la ventilación de nuestros dispositivos es el uso de base refrigerante que la podemos enganchar al USB de nuestro ordenador o llevar bases que no sean refrigerantes, sino que nos permitan levantar nuestro dispositivo un par de centímetros del suelo o de la mesa y de esta manera poder hacer que refrigere de manera correcta. Una vez que ya hemos visto los 5 elementos que tenemos que tener en cuenta más importantes para trabajar con Resolume Arena, voy a hacer una pequeña descripción de mi ordenador portátil ideal para trabajar. Lo primero sería elegir el procesador, que yo elegiría un procesador Intel mínimo i7 de generación 12, 13 o 14 y un procesador AMD Ryzen 7, ambos con una velocidad mínima de 2,5 GHz. Lo segundo sería una memoria RAM mínima de 16 GB, pero ampliable a 32 o 64 GB. Tercero, en la parte de los gráficos de la tarjeta gráfica recomiendo la Nvidia RTX 4070. Cuarto, en el almacenaje de SSD recomiendo un mínimo de un disco duro de 500 GB. Y quinto y por último, el peso ideal de nuestro portátil que sea de entre 2,5 kg y 3,5 kg. Dale like a este vídeo, suscríbete y déjame en los comentarios si te has quedado con alguna duda. Y te recuerdo que en la descripción de este vídeo te dejo un enlace a mi vídeo de iniciación con Resolume, donde aprenderás todo lo básico para iniciarte con este programa.